Si conoces estas 15 palabras, tu español es excelente. Para encontrar estas palabras, revisé 12 horas de transcripciones de conversaciones que tuve con hablantes nativos de español de diferentes países para un curso que estoy creando. Y seleccioné 15 palabras con mucho cuidado para poner a prueba tu español. Vamos a comenzar con palabras un poco más fáciles y poco a poco iremos subiendo el nivel. Ok, empecemos. Aquí tienes la primera frase que vino de una conversación que tuve con alguien de Argentina. La palabra resaltada es la que tienes que adivinar. Esta es la frase. Tiene 94 años y aprende cosas nuevas siempre. Arregla un auto viejo, arregla la casa vieja, siempre hace cosas nuevas. Arreglar significa construir, reparar o vender. Significa reparar. B. Es una palabra que está relacionada también con otras palabras como regla. Cuando algo está mal, lo arreglas, es decir, lo pones en regla. Así puedes recordar la palabra arreglar. Segunda palabra. En Italia haremos mucho senderismo. Y es verdad que, a mí me gusta la dificultad media, la alta ya no me gusta tanto. La palabra senderismo significa A. Caminar por la naturaleza, B. Escalar montañas o C. Montar en bicicleta. La respuesta es A. Caminar por la naturaleza. Puedes pensar en la palabra sentido, que puede referirse también a una dirección. Por ejemplo, cambia de sentido cuando puedas. No sé si la palabra sentido y sendero están relacionadas la una con la otra, pero no es importante. Para poder recordarla, solo tienes que encontrar algo que te ayude a pensar en alguna parte de la palabra. 3. En invierno hace frío seco. Es un frío que se aguanta bien llevando abrigo. La palabra aguantar significa A. Parar, B. Sentir o C. Tolerar. La respuesta es C. Tolerar o soportar. Está relacionado con la palabra guante. Y un guante, glove, te ayuda a soportar o resistir o tolerar el frío. Entonces, aguantar significa resistir o tolerar o soportar. Hay otros usos también para este verbo. 4. Caracas está rodeada de montañas, entonces es lindo tener ese paisaje bastante verde. Sin embargo, no deja de ser una gran ciudad con muchísimo asfalto. La palabra paisaje significa A. Clima, B. Vista o C. Selva. La respuesta es B. Se refiere a una vista. Puedes pensar en la palabra país y el aje de la palabra viaje, ¿no? Las vistas bonitas que ves cuando haces un viaje por un país son los paisajes. 5. El metro tampoco hoy en día no está tan fiable en algunas partes, dependiendo de qué líneas uses. La palabra fiable significa A. Que inspira confianza o seguridad, B. Que es muy rápido o C. Que cuesta mucho dinero. La respuesta es A. Que inspira confianza o seguridad. Esta palabra está relacionada con palabras como confiar, fidelidad o hasta fiancé en English. Una persona en la que confías, una persona fiable. 6. Una baleada
esa es la comida callejera más fácil de conseguir en Honduras. La palabra callejera significa A, tradicional, B, picante o C, que se vende en la calle. La respuesta es C, que se vende en la calle. La palabra calle nos dio otras palabras como callejón y callejuela, y el sufijo jero de callejero, o sea, algo que tiene que ver con la calle, también se ve en palabras como extranjero o relojero para describir a una persona. 7. Me doy cuenta de que antes nosotros viajábamos y no nos enterábamos de nada. El verbo enterarse significa A, hacer, B, informarse o C, descubrir. La respuesta es B, informarse. Es como decir, no nos informábamos de nada. No sabían nada antes de viajar y tampoco no se informaban de nada. Y el verbo enterarse viene del latín integrare, que también existe palabras con esta raíz en inglés. Integral, things like that. 8. Estaban moviendo las ramas del olivo para que las aceitunas cayeran. Las aceitunas son A, los insectos que viven en los árboles, B, una variedad de nuez, o C, los frutos verdes y ovalados que se usan para hacer aceite. La respuesta es la C. Y la palabra aceite nos dice un poco de qué se trata. Puedes pensar en el aceite de oliva, ¿no? Ambas palabras, tanto aceituna como aceite, vienen del árabe, algo que tiene en común con muchas otras palabras en español. 9. Pero antes siempre había neblina, siempre estaba lloviznando y siempre estaba nublado. Lloviznar se refiere a A, una lluvia ligera, B, una lluvia fuerte o C, humedad en el aire. La respuesta es A. Se refiere a una lluvia ligera. 10. Teníamos que hacer todo ese recorrido y entonces podía ver a mis primos, pero estaban muy lejos. El recorrido se refiere a A, el trayecto de un lugar a otro, B, un trabajo o C, una serie de visitas. La respuesta es A, el trayecto de un lugar a otro. Para acordarte de la palabra recorrido, piensa en correr de un lugar a otro. También está relacionada con palabras inglesas como recur o recourse, like you're running back to something. Un recorrido es el trayecto de un lugar a otro. 11. Espero retomar esas visitas a España un poco más frecuentes, si es posible, en algún momento. El verbo retomar significa A, planificar, B, volver a hacer algo que se había dejado de hacer, o C, dejar de hacer. La respuesta es B, volver a hacer algo que se había dejado de hacer. Tomar es agarrar y retomar es agarrarlo de nuevo. Entonces puedo retomar una actividad, un hábito, algo que hacía en el pasado pero que dejé de hacer. 12. Si quieres desplazarte a sitios que estén un poco más alejados, lo que funciona mejor es que hay un tranvía. La palabra desplazarse significa A, explorar, B, caminar o C, moverse.
Desplazarse significa moverse. Puedes pensar en moverte de una plaza a otra, desplazarte de una plaza a otra. 13. Una de las cosas que me gusta mucho es que por ser una ciudad que brinda educación, muchas personas vienen aquí a estudiar. Una ciudad que brinda educación. El verbo brindar significa A, ofrecer, B, destacarse por, o C, recibir. Brindar en este contexto significa ofrecer. Y este verbo tiene un origen interesante. Viene del brindis, a toast. Entonces es como ofrecer algo como brindis. Brindar es ofrecer algo como brindis. 14. Yo además estudié aquí en Madrid. Entonces siempre he estado muy arraigada a España y a Madrid. La palabra arraigada o arraigado significa A, interesada o interesado, B, curiosa o curioso, o C, vinculada o vinculado. Arraigada significa que está vinculada con Madrid. Piensa en la palabra raíz, root. Tiene raíces en Madrid. Por eso está arraigada a la ciudad. 15. La última palabra. Lo imprescindible en Barcelona, yo diría que sería ir a la Sagrada Familia. La palabra imprescindible significa A, opcional, B, interesante, o C, necesario. Imprescindible aquí quiere decir necesario. Es imprescindible, es necesario, tienes que ir a la Sagrada Familia. Y de hecho, la palabra imprescindible está relacionada con la palabra inglesa scissors, ¿no? A través de la raíz latina scindere. Entonces, prescindible o prescindir sería algo como que sí puedes cut out, with scissors or go without it, pero imprescindible sería algo no prescindible, algo que no puedes cortar con scissors, algo que no puedes cut out. Ok, esas fueron las 15 palabras. ¿Cómo te fue? La siguiente pregunta es, ¿cómo puedes asegurarte de que estás pronunciando bien estas palabras y cualquier otra que aprendas? La respuesta está en este video aquí.